A continuación vamos a ver un enfrentamiento entre el diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo que aparentemente es una discusión sobre comparecencias parlamentarias y política de defensa, termina revelando una cuestión mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando una crisis política empieza a extenderse más allá de las personas directamente afectadas y comienza a alcanzar a instituciones que tradicionalmente han intentado mantenerse al margen de la confrontación partidista? Veamos primero el intercambio completo y después analicemos qué nos enseña realmente este debate. Señora ministra, si un gobierno se quiere sentir orgulloso de su país, primero tiene que ser responsable por su país, y ustedes no lo son. Pero bienvenida al Congreso, señoría, bienvenida a las sesiones de control del Congreso de los Diputados. La habíamos echado mucho de menos. Llevamos 8 meses sin verlo. Ha batido usted un récord histórico que además es vergonzante, porque entre medio de todo esto, el Gobierno compromete 69.000 millones de euros hacia 2035 para gastos en defensa, sin siquiera haber llamado a la oposición. La defensa no es una política de Estado, como usted siempre ha dicho, pero aquí no llaman ni al que ganó las elecciones, ni al jefe de la oposición, ni al que va a ser próximo presidente de España. Ustedes, mientras tanto, sigue el escándalo del FCAS o sigue el escándalo de mandar fragatas a la guerra sin que haya pasado por la votación en este Congreso. Y usted no viene al control parlamentario y dice que son 3 minutos. No, es su obligación constitucional, señoría, y es un escándalo el que está perpetrando. Considérelo así, porque así es. Mire, si a usted le da vergüenza venir al lodazal porque se avergüenza de su gobierno, tiene una solución: dimita, presente su dimisión, haga una rueda de prensa y haga el último gran servicio a su patria, de la que se siente orgullosa. Pida elecciones generales para todos los españoles. Deje que podamos hablar los españoles. Es muy duro ver a este gobierno, señoría. Hágalo por respeto precisamente a las Fuerzas Armadas, a las que usted alaba. Hágalo por respeto a esos hombres y mujeres que no pueden ver un gobierno en esta situación. Un gobierno absolutamente desconcertado, desmantelado. Estamos muy avergonzados de ustedes, señoría. Es muy duro ver a un gobierno que no comparece en el funeral de 2 guardias civiles caídos en acto de servicio. Es muy duro ver a un gobierno cuyos ministros están pidiendo la salida de España de la OTAN. Es muy duro ver a un gobierno que hace tejes y manejes para ir contra el Estado persiguiendo a los jueces. Ya está bien. ¿Ganar tiempo para quién? ¿Para qué, señoría? Apaguen el lodazal y váyanse. ¿Hasta cuándo piensa seguir en el gobierno, señoría? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo piensa seguir en el gobierno? ¿Hasta que estén todos en la cárcel? Váyanse de una vez, señoría. Muchas gracias, señor Rojas. Señora ministra, tiene la palabra. Por favor, pido Gracias, señora silencio. presidenta. Cálmese un poco. Yo sé que los miércoles se encuentra más cómodo porque puede hacer méritos con los demás en su partido. Durante 2 meses nos hemos visto 8 horas. En fin, usted tampoco se ha estirado mucho en lo que decía y en lo que preguntaba. Usted me pregunta cuál es la política del Ministerio de Defensa, que usted conoce perfectamente. Y mire, lo que nosotros hemos hecho por el Ministerio de Defensa, por las Fuerzas Armadas, usted lo sabe y lo conoce perfectamente, porque en 2 meses se lo he explicado 8 veces y se lo vuelvo a decir. Somos un ejemplo en la Unión Europea, somos un ejemplo en la Alianza Atlántica. 4.000 hombres y mujeres están en misiones en estos momentos poniendo en riesgo en su vida, como por ejemplo lo ponen en Líbano. Sí, nos sentimos orgullosos cuando se nos acerca un ministro de Defensa o un alto representante o una alta representante y pone en valor el compromiso de España. Y no nos sentimos tan orgullosos de una oposición que no defiende a sus Fuerzas Armadas, a su política de seguridad y a su política de defensa. Señor Rojas, prepárese usted más las cosas, prepárese lo de defensa. Que le busquen otro lugar en su grupo parlamentario, a lo mejor se siente más cómodo hablando de otros temas. Pero usted mejor que nadie sabe todo lo que se ha hecho en estos 8 años y lo que su grupo no hizo. Así que, por favor, no a mí, que no lo necesito. Gracias a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. No se lo he oído todavía. Muchas gracias, señora ministra. Señor Rojas. Gracias por los consejos, señora ministra. Cumpla con la Constitución y váyase de este gobierno corrupto. Esos son los míos.
Muchas gracias, señor Rojas. Señora ministra. Mire, yo tengo una conciencia lo suficientemente fuerte para saber lo que tengo que hacer, pero consejos solo a mi madre, y mi madre ya no vive. Lo primero que llama la atención es que Carlos Rojas apenas dedica tiempo a discutir cuestiones técnicas relacionadas con la defensa. Aunque menciona el gasto militar, los compromisos con la OTAN, determinados programas estratégicos o las comparecencias parlamentarias de la ministra, el núcleo de su intervención no está ahí. Lo que intenta hacer es algo más ambicioso: utilizar a Margarita Robles como símbolo de una contradicción política. Robles lleva años construyendo una imagen asociada a la institucionalidad, al servicio público y al respaldo a las Fuerzas Armadas. Precisamente por eso resulta una figura especialmente valiosa para la oposición. Si incluso una ministra percibida como institucional queda vinculada al desgaste político del gobierno, la crisis deja de parecer un problema de determinadas personas y empieza a proyectarse sobre el conjunto del Ejecutivo. Por eso Rojas no se limita a cuestionar decisiones concretas del Ministerio de Defensa. Intenta plantear una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto una ministra puede mantener intacta su legitimidad institucional cuando forma parte de un gobierno sometido a una fuerte presión política? La respuesta de Margarita Robles resulta igualmente interesante porque evita entrar en la mayoría de las acusaciones planteadas por la oposición. No discute la situación política del gobierno ni responde directamente a los reproches sobre corrupción o responsabilidades. En lugar de eso, desplaza el foco hacia un terreno donde considera que posee una posición mucho más sólida: la gestión de defensa. Habla de las Fuerzas Armadas, de las misiones internacionales, del reconocimiento que recibe España dentro de la OTAN y del trabajo realizado durante estos años. Es una estrategia habitual en política. Cuando un dirigente considera que el marco planteado por el adversario le resulta desfavorable, intenta trasladar la conversación hacia un ámbito donde puede exhibir resultados, experiencia o credibilidad. Y en el caso de Robles, ese espacio es claramente la defensa nacional. Lo verdaderamente interesante es que ambos utilizan las Fuerzas Armadas, pero para fines políticos completamente distintos. Carlos Rojas las utiliza como una referencia moral e institucional para argumentar que el gobierno ha perdido legitimidad y debería asumir responsabilidades. Margarita Robles las utiliza como una prueba de continuidad del Estado, de estabilidad institucional y de eficacia en la gestión pública. En otras palabras, ambos hablan de los militares, pero en realidad están discutiendo sobre algo mucho más amplio: ¿quién puede presentarse ante los ciudadanos como el verdadero defensor de las instituciones? Y aquí aparece el problema estructural que explica gran parte de este intercambio. Cuando una crisis política se prolonga durante meses o años, deja de debatirse únicamente sobre los hechos que la originaron. La batalla pasa a centrarse en quién representa mejor al Estado, quién protege mejor las instituciones y quién posee mayor legitimidad para hablar en nombre del interés general. La oposición intenta ampliar el coste político de la crisis hacia todo el gobierno. El gobierno intenta aislar la gestión de determinadas áreas para evitar que queden absorbidas por ese desgaste. Y en medio de esa batalla, instituciones como las Fuerzas Armadas terminan convirtiéndose en herramientas dentro de una lucha política mucho más amplia. La idea incómoda es que, cuando esto ocurre, el debate deja de centrarse en cómo mejorar la política de defensa, cómo fortalecer las capacidades militares o cómo responder a los desafíos estratégicos del país. El centro de gravedad se desplaza hacia otra cuestión completamente distinta: ¿quién consigue apropiarse de la legitimidad institucional? Y cuanto más gira la discusión alrededor de esa batalla, más difícil resulta distinguir dónde termina la defensa de las instituciones y dónde empieza simplemente la lucha por el poder.